Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Qué bueno, gracias a Dios, estamos muy contentos, hay mucho trabajo, gracias a Dios. Entre semana, mi esposo junto con Felipe y Toño fueron a Jacala, estuvieron ahí 2 días, creemos firmemente que Dios va a hacer una obra poderosa en Jacala, hay una iglesia establecida ahí y creemos que viene una nueva fuerza para ese lugar. Viene el equipo de Amigos Sin Fronteras que van a estar ministrando una semana. ¿En qué mes, Felipe? Es en noviembre. Y bueno, como iglesia vamos a apoyar, como ustedes saben, hay muchísimo trabajo. Los que fueron, supe que escucharon el testimonio que pasó a dar Clau de todo lo que se puede hacer de bendición en un lugar. Y bueno, de eso se trata. También el día de hoy se está arrancando un curso de matrimonios en Ecatepec, por eso no está Leo y Moni y Mine, están arrancando un intensivo en Ecatepec. Creemos firmemente que Dios está obrando y está llevándonos a romper barreras y ir a donde se tenga que ir. También desde el día de ayer el pastor junto con Joel están en Huehuetoca. El día de ayer estuvieron predicando, están llegando 8 matrimonios allá al curso, por eso ya no puede venir Diego. Y el día de hoy van a estar dando doctrina por la mañana y en la tarde van a estar predicando la palabra. Entonces, a mí eso me da mucho gozo, porque para eso existe la iglesia, para estarse movilizando y estar haciendo la obra de Dios en donde tenga que hacerla. Y todos somos parte de eso. Todos somos parte, todos somos parte. Unos sí se la creen, otros no. Se supone que hoy nos visitan los de Miranda, que no los veo, pero bueno, la misión de Miranda hoy venía en lugar de que nosotros fuéramos. Están los podcasts, está el curso de matrimonios que estamos dando aquí. El día de ayer fue la penúltima reunión de mujeres que clausuramos ese semestre en junio con Mujer de Dios, que ha sido de tremenda bendición y que ya termina el 29 de junio con un desayuno. La iglesia tiene que estar en movimiento todo el tiempo. Una iglesia que no se está moviendo, que no está compartiendo las buenas nuevas, no está representando bien a Jesús, porque Él nos salvó y nos redimió para que entonces nosotros demos de gracia lo que ya recibimos de gracia de parte de Dios. Y si no es así, entonces nos volvemos ovejas gorditas que ya no dan, ¿verdad? Que ya siempre están cansadas, siempre están como agitadas. Gracias. Entonces, la iglesia tiene que estar en movimiento todo el tiempo, siendo de bendición. Y quiero que me acompañen a Juan 16:33. Juan 16:33. ¿Y qué impide? ¿Qué hace que muchas veces los hijos de Dios no estén haciendo lo que les corresponde? Y vamos a ver un poquito hoy de eso. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice ahí? ¿En quién? En Dios, ¿verdad? Está hablando Dios, es la Biblia. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, hablando Dios, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una promesa poderosa que quien se la abraza, no quien se la sabe de memoria, no, quien la vive, quien busca continuamente estar viviendo esa palabra. En este mundo hay muchas aflicciones, sí, no paran, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice ahí? En mí, ¿en quién? En Jesús. Tengamos paz. ¿Por qué entonces la iglesia pasa mucho tiempo en aflicción, en broncas, cayendo en los mismos errores, en las mismas situaciones de las que Jesús los rescató? Pues porque no están recurriendo a quien tienen que recurrir. Y entonces esas aflicciones que no se acaban, nadie por ser cristiano se le acaban las broncas, sino más bien quién está contigo cuando estás en esas broncas. Y ahora Romanos 8:18, por favor, porque hay algo más allá. Aparte de que Él está con nosotros, quiere estar agarrándonos de la mano fuertemente y queriéndonos ayudar a cruzar todas las circunstancias. En Romanos 8:18 nos dice que hay algo todavía más alto. Dice, de hecho considero que nada se compara, escucha esto, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. O sea, el día que estemos con Jesús. Y quiero que veamos este video, lo tienen listo, si me ayudan con las luces.
Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo: sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. Iba en un pequeño... Gracias. Y bueno, pues así es, ¿verdad? Estaba yo en un café en la semana con una mujer que estoy hablándole de Dios, y estaba yo verdaderamente conmovida porque a mi lado había una pareja que estaban discutiendo terriblemente en un lugar público, y yo podía ver al varón con una desesperación por querer rescatar su matrimonio, pero en lugar de lograr eso la empujaba más, porque entonces ella respondía algo y él se ponía más áspero, y entonces ella cerraba su corazón y entonces él le hablaba más fuerte. Y yo decía: qué terrible tener todas estas aflicciones y no tener a quien recurrir realmente verdadero. Pero aún la iglesia, aún sus hijos, estamos pasando demasiado tiempo en esas situaciones porque no nos atrevemos o no recurrimos en la manera que debiésemos estar recurriendo a Él. Y tengo aquí unas anotaciones. Dice: un alma salvada tiene muchas aflicciones, tiene un cuerpo como el de los demás seres humanos, débiles, frágiles, tiene un corazón como el de los demás hombres, y muchas veces su corazón es más sensible, tiene muchos sufrimientos y pérdidas como los demás, y con frecuencia experimenta más pruebas que ellos. Tiene su cuota de duelos, muertes, decepciones y cruces. El alma salvada tiene la oposición del mundo, un lugar en la vida que debe llenar en integridad.
tiene familiares no convertidos con los que tiene que tratar con paciencia, persecuciones que soportar y una muerte que enfrentar. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Y vamos a Filipenses 2:1, pero antes vamos a orar. Padre, gracias porque como veíamos este testimonio, gracias por el Evangelio de Jesucristo que nos da esperanza. Gracias por tu palabra, Dios, que nos ayuda, que si nosotros acudimos a ella, ahí hay eternidad, ahí hay promesas, ahí hay verdad, hay descanso, hay esperanza, hay nuevas fuerzas para enfrentar las dificultades de cada día. Gracias por Jesús, gracias por ese consolador, por ese Salvador que hace la diferencia en la vida del día a día, pero también la hará en la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice Filipenses 2:1, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Y hoy quiero hablar mayormente de esa unión con Cristo, cómo seguir logrando esa unión con Cristo, cómo encontrar verdaderamente en Él ese consuelo y también cómo trabajar en equipo con el Espíritu Santo. La mayoría de los seres humanos hacen a un lado a Dios. Sí creen en Dios. Si tú les preguntas, la mayoría de la gente tiene una creencia, pero no es lo mismo tener una creencia a tener una relación, y una relación vigente y una relación real. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos cristianos también que se dicen tener una relación, pero si tú los cuestionas y ellos verdaderamente abren su corazón, son más las veces que pasan a distancia de ese Jesús que a cercanía de ese Jesús. Y ayer predicaba de eso con las mujeres y les decía que se nota realmente en qué medida estás creyendo en Jesús, en la manera en cómo oras. O sea, sí oras, fíjate, pero cómo oras. Y si decía ahí, si cada que vienes a Jesús solamente vienes a contarle todas las broncas que traes, todas las luchas que traes, todas las tentaciones que has vencido, las que no estás venciendo, y siempre es así, estás muy lejos de estar teniendo realmente una relación. Si tú vienes más a Jesús para adorarle, para exaltarle, para reconocerle en medio de tus situaciones, estás logrando realmente una relación sincera. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio todo. Nada más que exacto, las aflicciones son las que nos hacen poner en duda tantas veces el poder de Jesús. Queremos venir y contarle como si para Él fuera nuevo nuestras broncas, como si para Él fuera nueva esa enfermedad, como si para Él fuera nuevo esa bronca económica, ese desempleo, esa crisis de pareja. Nada de eso es nuevo para Él. Por eso el que ha entendido que cuando va a la presencia de Dios y mayormente le llena de alabanza y le llena de adoración y le llena de gratitud, es porque sí lo conoce y sabe que tarde o temprano va a actuar en la situación que estés viviendo. Si te das cuenta de esto, Él va a actuar, porque Dios no miente. Si tú conoces su palabra, Él dice que Él no miente. Si tú has leído la palabra, sabes que Él nunca llega tarde. Si tú has leído la palabra, sabes que Él jamás te va a abandonar. Nosotros lo abandonamos a Él, pero Él no nos abandona. Si tú conoces la palabra, sabes que en tus momentos más duros, más terribles, es cuando Él más cerca está de ti. Si tú has leído la palabra, sabes todas esas cosas. Pero cuando nosotros hemos leído la palabra, pero no vamos en esa actitud a Dios, entonces hemos llenado nuestra cabeza de conocimiento de Dios, que no es lo mismo a tener una relación con Dios. Y esto es muy importante, por eso te leí ese pasaje. Dice, en realidad Jesús es de hecho el hermano que nos acompaña en la adversidad. Es un amigo más unido que un hermano.
Solo Él puede consolarnos en lo más profundo de nuestro corazón. Él es capaz de compadecerse de nuestras enfermedades, porque Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Por favor, vamos a Hebreos 4:15. Él sabe todas esas cosas. A Él no le es desconocido. Aun cuando tú estás batallando con tu salud y vas y te entregan un diagnóstico que tú no quisieras que estuviera ahí, ¿verdad? Pero sabes, si tú ves solo el diagnóstico, te va a ir muy mal, porque entonces empieza a entrar temor, angustia, desolación. Pero si tú ves esto y le dices: Jesús, sé que estás conmigo en esto, no solo te puedes sanar, porque no solamente actúa de esa manera, a veces sí tienes que entrar a todo un tratamiento, pero Él está contigo. Y dice Isaías que Él te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo aquí estoy, yo te ayudo. Y mira lo que dice ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces Él sabe todo esto. Él sabe lo que es el dolor, porque fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Él no minimiza tu dolor, aunque hay cosas más terribles pasando. El peor dolor es el que uno vive. Y mira lo que dice ahí: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para Él sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no le estimamos. Él sabe lo que es estar quebrantado. Él sabe lo que es un cuerpo dolorido. Cuando su cuerpo estaba atormentado por el dolor, clamó: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Sabe lo que es la pobreza, el cansancio, pues a menudo se fatigaba y no tenía donde ni tan siquiera recostar su cabeza. Sabe lo que es incomprensión de la familia, pues incluso sus hermanos no le creyeron. A veces nos agüitamos porque le hemos compartido a la familia y nos rechazan y no quieren. Bueno, Jesús también supo lo que era esto. No era honrado ni siquiera en su propia casa. Jesús sabe exactamente cómo consolar la aflicción de su pueblo. Sabe cómo derramar aceite y vino en las heridas del espíritu. Conoce la forma de llenar los pasillos de los corazones, cómo pronunciar palabras que limpien el cansancio de sus hijos que llevan mucho tiempo esperando una promesa, cómo curar un corazón partido, cómo atender al que está en el lecho del dolor, cómo acercarse cuando le indicamos en nuestra debilidad y decir simplemente: no temas. Lamentaciones 3:57, por favor. Lamentaciones 3:57. Te invoqué y viniste a mí y dijiste: no temas. O sea, sí hay situaciones, sí hay circunstancias, pero te quiero decir algo: la obediencia personal. ¿Y sabes cómo aplicamos esa obediencia? Pues cuando conocemos lo que Él marca, lo conocemos, lo que Él establece. Y esta obediencia personal aplicada da como resultado autoridad. Porque sabes, la iglesia no puede vivir en derrota en ninguna área de su vida, en ninguna. En su matrimonio no puede vivir en derrota, en su paternidad no puede vivir en derrota, en su economía no puede vivir en derrota. Puede pasar por momentos difíciles, sí, lo acabamos de leer, acabamos de ver el video, ¿verdad? Pero no está derrotado. Nunca un hijo de Dios está derrotado, porque tiene al que ya venció. Jesús venció el enemigo más terrible que pudiese haber tenido un ser humano, era la muerte. Y Jesús la venció. Por eso es que no podemos vivir en derrota. Podemos vivir un poco de repente, pues sí, si te han dado por todos lados, mayugados, ¿verdad? Sí podemos vivir mayugados. Yo oraba en la semana, les compartí ayer esto, y yo le decía a Dios: ¿por qué la condición de la iglesia? Y no solo hablo de UFEJ, hablo de la iglesia en general, la iglesia de Cristo.
¿Por qué están viviendo más en derrota que en victoria? ¿Qué está pasando? Tú prometiste esto, yo conozco tu palabra, yo te he visto actuar, hoy mismo lo voy a actuar. En la velada de oración hubo muchos testimonios de cómo actúa Dios, de cómo sale en defensa de sus hijos, de cómo está bendiciendo a otros de una manera y a otros, pero la mayoría no está siendo así. Y Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritas ni favoritos, no. Está aquí la diferencia, en la obediencia. Ahí está la diferencia. Porque la obediencia te da autoridad. Y cuando tú tienes autoridad, a cualquier enemigo, ladrón que esté queriendo venir a robar en cualquier área de tu vida, llámese salud. Yo estaba hablando con alguien en la semana y estaba yo un poco escandalizada porque me estaba dando una cuenta ahí de un chorro de medicinas, un dineral al mes. Luego fui a visitar a otras personas y también me estaban hablando de enfermedad y mucho dinero. Pero hay una pequeña diferencia. Y esta diferencia es, en esas dos historias no ha habido obediencia en cierta área de su vida. Y yo fui a hablarles con la palabra. Y fui a decirles, ¿por qué estás permitiendo que el enemigo te esté robando? Porque sí, si uno se enferma gastas, ¿verdad que sí? Pero hay de gastos a gastos. Y tú sabes cuando el devorador está comiendo donde no debería. Pero cuando hay obediencia, hay autoridad. Y tú detienes eso en el nombre de Jesús. Y sí puedes tener broncas como matrimonio, claro, todos las tienen. Pero hay una enorme diferencia cuando Jesús está en tu barca. Te puedes agarrar del chongo, pero tarde o temprano están unidos otra vez. ¿Por qué? Porque está Jesús ahí. Porque sus promesas están ahí. Él dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Me llegó una mujer que conoce a Dios, pero está en desobediencia. Y me dijo, he estado pensando en que lo mejor es dejarlo. Y yo le dije, déjame ir a la escritura. ¿Qué dice Dios? Porque tus emociones pueden decir muchas cosas. La moda puede decir hoy muchas cosas, ¿verdad? Está de moda el divorcio. Pero Dios dijo que nos unió hasta la muerte. Y entonces todas estas cosas que están sucediendo hoy y que no estamos entendiendo, nos ha adormecido, nos ha desviado. Y yo te decía que le preguntaba a Dios, ¿qué está pasando? Y Dios me lo contestó así. Se están alimentando de mucha chatarra. Mucha chatarra. No están comiéndose mi palabra, que está totalmente equilibrada para dar fuerza, vigor, ánimo, paz, gozo, aún en medio de la tribulación. No voy a decir levanten la mano, pero ¿cuántos están viendo la serie de Luis Miguel, por ejemplo? Estoy asustada, en serio. Me sorprendió ir ahí a ciertas personas decirme que está buenísima. Y ahora ya quieren oír todas las canciones que eran de mi época. Y me dice, ¿no te llama la atención? No, no me llama la atención. Porque ya entendí de qué quiero alimentar mi espíritu. ¿Para qué caramba le meto ahí melancolía a mi alma? Pero no solo es la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Este aparatito es sumamente valioso y sirve. Yo aquí hago muchas cosas, organizo juntas, aquí me llegan muchas noticias, aquí me piden peticiones de oración, aquí he aconsejado, aquí traigo prédicas, aquí traigo, bueno, sí sirve. Pero si lo usan para estar viendo videos, para estar viendo cosas chistosas, para estar viendo excesivamente noticias. Ahora, si tú eres una intercesora, un intercesor, wow, y las ves porque te pones a orar por Peña Nieto, por el peje, y diario, y estás ayunando, bueno, sí, tú sí tienes que hacerlo.
Pero si tú solo lo ves para traer desaliento a tu vida de cómo está el país y quién nos va a gobernar y qué va a pasar, y oigo a tanta gente decir, es que si nos pasa lo que a Venezuela. ¿Y sabes qué está diciendo Venezuela? Que no nos pase lo que a México. Pero ¿qué dice Dios? Que el pueblo tiene el gobierno que merece. ¿Qué dice Dios? Honra a tus autoridades, pelea la buena batalla por ellos, deja de hablar, deja de estar leyendo, ponte a hacer lo que te mandé a hacer. La obediencia acarrea bendición. La obediencia nos da autoridad. Ahora, ¿en dónde necesitamos esta autoridad? Necesitamos autoridad moral. Por eso tú no puedes vivir en pecado y luego querer ir con Dios y luego vas y pecas otra vez, ¿verdad? Y luego vas con Dios otra vez. No, sí podemos fallar y para eso murió Jesús, pero no puedes estar reincidiendo en el mismo pecado y llevar ya mucho tiempo de conocer al Señor. Nos da autoridad moral, nos da autoridad de nuestras emociones. ¿Cuánto lo necesitamos? Y más las mujeres, porque estas emociones se vuelven las mandonas. Un día orando por alguien, Dios me dijo, ¿sabes cuál es su bronca de esa mujer? Ella es su propio Dios. Solo vive para ella, solo está pensando en ella, solo quiere para sentirse bien con ella misma, sentirse contenta, ¿no? Que nadie la moleste. Ella está en su trono y no quiere que nadie la moleste. ¿Sabes lo que es eso? Unas emociones gobernando a todo lo que da, ¿verdad? Pero los hombres no crean que solo las mujeres, porque todos los hombres, cuando toco puntos, es que desde aquí se ve todo, ¿verdad? Pero cuando le echo a las mujeres, los hombres nunca mueven la cabeza para nada. Pero además digo algo de las mujeres y los hombres casi tocan el piso con la frente, ¿verdad? Porque los hombres también, ¿dónde están los varones? ¿Dónde está esa autoridad? A mí me sorprende que varones me digan, no, es que ya no quiero broncas. No, espérame, ¿cómo que no quieres broncas? Jala la bendición de Dios, haz lo que te toca. El sábado le decía yo a mi esposo, ¿cómo estuvo la oración? ¿Cuántos llegaron? Nadie llegó a la oración de varones. Yo dije, ¿en serio están tan bien? ¿En serio todo está tan en control que ya se dan el lujo de... ¿Dónde estabas, varón? ¿Sabes? Si yo me paro aquí y predico cosas que se oigan chistosas y que se oigan bonitas y que solo te hagan sentir bien, estaría cometiendo un grave error. Los que nos paramos aquí estamos para incomodarte, iglesia. Mejor aquí y no en una eternidad sin Cristo. Porque además no somos nosotros, todo eso está en la palabra. ¿Dónde estabas? ¿Durmiéndote otro ratito? ¿Dónde estabas, varón? Y no haciendo lo que te toca, siendo un vigila, alguien que está al pendiente, es el primero en pararse a orar, es el primero en estar pagando el precio, en estar librando a su familia de todas las adversidades. Ya estamos parejos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Obediencia. Dios nos pide a cada uno de nosotros a fin de que nos movamos hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Es importante que nos mantengamos preguntándole a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga? Porque si no le preguntamos, creemos que estamos haciendo muchas cosas, creemos que estamos portándonos bien. Pues sí, pero si nos estamos midiendo, ¿con qué? ¿Con quién? No, hay que preguntarle al Creador, Dios, ¿cómo ves tú mi matrimonio? Dios, ¿cómo ves tú? ¿Cómo estoy educando bien a mis hijos? Muy bien, Dios. Y Él contesta. Por supuesto que contesta. Como mujeres, oye Dios, voy bien, la estoy haciendo bien, necesito hacer algo más. Dios, dime, háblame.
Quizá Dios esté queriendo en este tiempo para ti un nuevo trabajo. Quizá te está moviendo a cierta actividad que no ha traído bendición a tu casa, sino ha estado dividiendo. Quizá quiere que cambies formas. Cualquier cosa que sea, recuerda que lo que Dios te diga que hagas será para tu mayor bendición. Y escucha esto, debemos entender que tal vez no escuchemos que nos habla, o que nos está dando otro paso, o que nos está indicando la dirección, porque estamos escuchando demasiado ruido todo el tiempo. Todo el tiempo estamos escuchando cosas. Acompáñenme a Proverbios 28:9, por favor. Dice así: Dios aborrece, escucha esto, hasta la oración del que se niega a obedecer. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dios puede aborrecer una oración? Sí. Sí, porque hay incongruencia. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tú? ¿Para qué recurres a Dios si vas a terminar haciendo tu voluntad? Bueno, yo recurro a la palabra porque quiero saber cuál es su voluntad. Pero si yo voy a su voluntad y me volteo o salgo de ahí y hago lo que yo quiera, entonces ¿qué está diciendo aquí? Pues estás apartando tu oído. Dios nos habla por medio de su ley y espera que en ella le oigamos y le prestemos atención. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración, escucha esto, y esperamos que nos escuche y nos responda favorablemente, pero no podemos esperar que Él nos escuche si nosotros no le escuchamos a Él. Y parte de tener éxito en la vida significa hacer cosas que preferiríamos no hacer. Y generalmente es lo que nos va a decir, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, si yo te digo, ven a la oración, ¿qué le estamos diciendo a tu carne? Duerme un poco menos. Muchos dicen, es que es el único día que me puedo parar tarde. Pues sí, yo lo sé. O es el único día que puedo hacer muchas cosas que no puedo entre semana. Pues sí. Pero si estás viendo que tu familia, que tu casa, que tu vida no está tan fuerte espiritualmente, tú necesitas inyectarle en donde necesita estar fuerte. Por eso exhortaba a esta persona que me dijo de la serie de Luis Miguel, y bromeaba, ¿no? Que ahorita que el papá de Luis Miguel es el enemigo de todos, ¿verdad? Y que pobrecito se lo están comiendo vivo. Bueno, ya está muerto, creo, ¿verdad? Pero y me dicen, no, hombre, y las redes sociales y todo lo están atacando. Y yo dije, y te das cuenta cómo una nación, escucha esto, dime si no te alarma, una nación, porque a través de las redes sociales hoy una nación puede estar pensando en Luisito Rey, en lugar de estar pensando en cómo agradar más a Dios para traer bendición a su vida. ¿O dónde invertirle más para que tu matrimonio no sea un desastre? Estamos en tiempos difíciles, pero el enemigo sabe cómo distraernos, ¿verdad? Dios quiere hacernos disciplinados. Pero esto requiere pagar un precio cuando abandonamos las cosas que necesitamos hacer a fin de hacer solo las cosas que sentimos deseos de hacer. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios. Las bendiciones de Dios implican sacrificios. Él hace lo más grande, lo que tú y yo no podríamos, pero Él nos pide a cambio sacrificar esta carne. ¿Cuesta trabajo? Sí. Sí, claro. Dice la misma escritura, ¿verdad? Porque el querer hacer el mal está en mí, lo dice Pablo, porque de veras me propongo hacer el bien y mi carne jala para el otro lado. Yo quiero leer la Biblia, ¿verdad? Y tengo la mejor intención, pero entonces me jalan
afanes de esta vida. Yo le decía a alguien en la semana, yo sé lo difícil que es. Dices, sale, va, te sientas en el comedor, abres tu Biblia y dices, ya voy a leer. Y en eso ves por ahí algo desordenado y tú dices, bueno, nada más llevo esto a su lugar. Y vas allá y ves que hay más cosas desordenadas. Y entonces, bueno, voy a hacer esto. Y entonces luego ves que ya es la hora de la comida. Y luego ves que ya, y esto es como mujeres, pero como varones igual. Terminas no leyendo, no orando y sintiéndote súper hueco. Y luchando con las mismas cosas. Ezequiel 36, 27, por favor. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Bendito sea Dios por su palabra, pero más allá, bendito sea Dios porque la cumple. Tú y yo solos no podemos, pero si vamos al Espíritu Santo, Él nos puede ayudar a salir de esas trampas y de esos hoyos. Yo quiero decirte algo, iglesia, sí me alarmé que Dios me contestara eso cuando yo le pregunté, ¿por qué la iglesia? Y no hablo de todos, pero hablo de una gran mayoría. Sigue viviendo en la misma situación o experimentando muchas derrotas en lugar de victorias. Y no esperaba esa respuesta. Dije, chatarra. ¿En serio? Sí. Y por eso te doy esta palabra hoy. Deshazte de la chatarra y come la proteína de Dios. Esto es básico en el caminar. Orar, ¿sabes? La oración, tú le hablas a Dios. Cuando tú lees la Biblia, Él te habla a ti. Mucha gente me dice, es que oro y oro, pero Él no me dice nada. Pues no estás leyendo, porque Él ahí dice todo. Por eso se llama manual de vida, porque ahí está todo, absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos equiparnos para esta caminata, para esta batalla, para esta vida, para estas aflicciones. Ese es el intercambio. Y ahí está la promesa. Pero tú todavía eres el que tienes que dar el primer paso. No importa lo desalentador, intimidante, terrible, molesto, desagradable que sea lo que tienes que empezar a hacer. Cuando lo hagas, el Espíritu Santo te ayuda, te abastece, te equipa para lo que tengas que vivir, para lo que tengas que enfrentar. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo te hablé que la obediencia nos da autoridad. Y cuando tú tienes autoridad, y aunque en ese texto está hablando mucho más hacia predicar del Evangelio, no hay mejor predicación que una vida transformada. No hay mejor manera de que un matrimonio crea que sí se puede restaurar si se lo dice un matrimonio que él conoció, que no estaban bien y hoy están restaurados. No es tanta palabrería como el testimonio de una vida verdaderamente en victoria. Si alguien te vio que cada rato te estabas tronando los dedos en tu economía y te empieza a ver vivir estable, va a creer. Pero entonces tenemos un gran compromiso, porque exacto en las áreas donde no estamos teniendo victoria son las que tenemos que empezar a someter. En la semana aconsejamos a varios matrimonios, pero uno de ellos fue y con toda honestidad puso su economía en nuestra mesa. Nos dijo, estamos bien mal, ya no sabemos qué hacer. ¿Sabes? Ese fue un gran paso y entonces ya empezamos a mira, vamos a empezar por ordenar.
y vamos a empezar a hacer esto y esto. Hemos tenido como ese matrimonio muchísimos. Y han pasado mucho tiempo, pero hoy vemos aquellos matrimonios de esa época hoy vivir en victoria, y hasta podemos nosotros usar esos testimonios para alentar a estos que están como del otro lado del puente, creyendo que no hay solución, que todo está terrible, que no es posible. Y él hasta les podemos decir: mira, fulano y perengano también un día pasaron así asado, y hoy ve, hoy están en esta situación económica holgada, están bendecidos por Dios. Lo mismo con la salud. Hoy tenemos aquí, por cierto, un testimonio muy importante de un milagro de Dios. Hace muchos años, la mamá de Mariano, que nos visita. Yo no sé si tú estás aquí enfermo hoy, pero Dios hizo un milagro ahí. 6 años ya, 6 años ya. Pero creemos en el poder de Dios. Fue Dios quien la sanó. Lo creemos con todo nuestro corazón. Solo Él merece la gloria, la honra, porque Él lo hizo. Y podemos verla aquí y amarla junto con su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero ¿sabes? Lo que Dios me mostraba es que la iglesia está más asustada y escondida porque está oyendo tantas mentiras, está comiendo tanta chatarra, que en lugar de fortalecerse se está debilitando, se está, perdóname la palabra, pero empanzonando, ¿sí? Con cocota y con churrumais. Él está entrando ahí y ya siente todo agotado y está todo desfallecido, cuando en la palabra de Dios está la verdad. Yo no sé cuál sea tu situación, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios de poder. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo todopoderoso, el gran yo soy, torre fuerte, libertador. Pero es necesario que hoy tomemos una decisión importante. Y aquí decía que para realmente lograr, me gustó mucho esto, dice, nos hace disciplinados, nos forma como un líder en el que Dios puede confiar. Pero siempre hay que pagar un precio. Cuando abandonamos las cosas que necesitamos hacer a fin de hacer solo las cosas que sentimos deseos de hacer. Y hoy tenemos que tomar una decisión, iglesia. Tenemos que deshacernos de la chatarra. Y eso implica actos, acciones determinantes. Deja de poner pretextos para venir a una ruta de oración. Deja de poner pretextos para incluirte a doctrina elemental si no lo has hecho. Si tu matrimonio está mal, como diría Mónica, recursamiento. ¿Qué tiene? ¿Qué más da? No vas a perder nada, vas a ganar mucho. Si no estás leyendo tu Biblia cada día, pero si tienes mucho tiempo para ver noticias, para ver cosas, haz la diferencia. Y yo te reto hoy, en el nombre de Jesús, a que compruebes que Dios puede obrar en un milagro en cualquier área de tu vida. Y deja de ser de la fila de los derrotados y trasládate a la fila de los ganadores y empieza a ver la victoria en esas áreas en tu vida. Ponte de pie, iglesia. Puede pasar. No he visto a uno, he visto a muchos, que yo estuve ahí cuando les dijeron las cosas poderosas que iban a hacer en Dios, y hoy no están. Y muchos de ellos están en derrota, y muchos de ellos están enfermos, muchos de ellos están divorciándose. No era el plan de Dios. ¿Dios mintió? No, Él no miente.
aquellos a los que se les dijo no obedecieron. Y la desobediencia abre puertas al enemigo. La desobediencia trae maldición. Es así de sencillo. ¿Qué quieres para tu vida? Vemos a Dios escribiendo los mandamientos en los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Y dice cosas interesantísimas ahí. Les dice todo y luego dice: por favor, he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y todavía, como un extraordinario como Él es porrista, dice: por favor, escoge la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo dice con un clamor desde su corazón. Elige la vida. Y no es tan sencillo como está bien, elijo la vida y ya fue. No, tú eliges la vida con lo que haces cada día o dejas de hacer cada día, con lo que decides comer cada día. Parece tan indefenso, videos, noticias. Yo no satanizo las noticias, ni tampoco los videos, pero primero es Dios. Primero es Dios. Hasta el deporte, no, yo súper deportista, qué bueno, estás honrando a Dios, porque también dice que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero si el deporte le está quitando el lugar a Dios y tú ya no te da tiempo de buscar a Dios, perdóname, no estás invirtiendo bien. No, es que mi trabajo me exige, me demanda. No, es que mi trabajo, sí trabajas, si no trabajas no comes. Pero primero Dios. Vuelve a ser de Dios tu número uno. Y si tú haces a Dios tu número uno, Él puede abrir la ventana y hacer caer la bendición que tanto anhelas o que tanto necesitas. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero escucha esto: solamente lo limita lo que tú no le permitas hacer. Tú y yo lo limitamos. Es increíble, somos los que lo necesitamos y somos los que lo limitamos. ¿Cómo? Cuando este corazón no le pertenece. Dios quiere tener realmente una relación contigo, personal, y llevarte a vivir lo que Él prometió: victorias, gozo, paz en tu vida, bendición en tu economía, bendición en tus relaciones con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tu esposo, tu esposa. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu lugar. Y esto te lo pido solo para que no te distraigas. Y piensa en Dios. Él quiere ser tu número uno. No parecer el número uno, ser el número uno. No el domingo solamente, el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana, todo el mes, todo el año. Y a ti te conviene que Él sea el número uno, porque solo en Él, solo con Él, solo a través de Él podrás experimentar paz en medio de las pruebas. Solo a través de Él podrá haber gozo en medio de las aflicciones. Dios, en el nombre de Jesús, clamo por cada uno de los que están aquí esta mañana. Te pido, Señor, que hoy salgan de este lugar con una convicción que defenderán fuertemente, una convicción de
darte a ti el lugar que mereces en su día a día. Cada mañana, que lo primero que ellos hagan sea buscar tu rostro. Que lo último que hagan del día sea darte gracias. Que en el día busquen comer de tu palabra, saber qué quieres tú de ellos, de qué manera es lo más conveniente. Derrama hambre y sed de tu palabra como nunca antes. Enséñales a ver todos distractores que le están queriendo robar. Todas esas cosas que tal vez no son malas, pero están en exceso en sus corazones, en sus vidas. Que vuelvas a levantar a tu iglesia en autoridad y que puedan empezar a poner al enemigo en su lugar y no dejar que les esté robando. En el nombre de Jesús. Y ahí en tu lugar quiero hacer un llamado. Dos llamados. El primero es, tal vez tú necesitas conocer a Jesús. Tal vez, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tal vez tú no has conocido realmente a Jesús en una manera personal. Yo quiero animarte que ahí en tu lugar solamente pongas tu mano en tu corazón y le puedas decir una oración como esta: Dios, perdóname, quiero conocerte. Yo sé que he fallado porque soy un ser humano, pero yo quiero empezar a conocerte, quiero empezar a saber qué decías tú, cómo se debe vivir la vida, cómo se debe de vivir en un matrimonio, cómo se debe vivir como papá, como mamá. Pero yo no sé, pero hoy quiero empezar a hacerlo. Quiero verdaderamente escucharte, hablarte, ir creando esa conexión, esa amistad, esa relación. En el nombre de Jesús. Y quiero hacer una segunda invitación. Ahí en tu lugar, todos con sus ojos cerrados. Tal vez tú puedas reconocer hoy delante de Dios que has estado comiendo cosas que no te ayudan, que te han estado alejando de Dios. Cosas que muy sutilmente te han robado tu relación con Dios. Que hay una indiferencia en ti por leer la palabra, que hay una indiferencia en ti por orar. Esto es más grave de lo que se ve. Separados de Él nada podemos hacer. Bueno, nada bueno. Tú necesitas volver a conectarte con tu Creador. Tu carne ya está tan adiestrada a estar más lejos que cerca, que se va a molestar. Pero tú vas a tener que pedirle ayuda al Espíritu Santo para lograr otra vez esa conexión. Y nuevamente, si es para ti esto, pon tu mano ahí en tu corazón. Y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Y decirle a Dios ahí, tú y Él solamente: perdóname. Perdóname porque permití esa chatarra, esas conversaciones insanas, esa información en mis oídos, esas cosas que han entrado por mis ojos y que no me di cuenta. Y estoy más lejos de ti que nunca. Te siento tan lejos, pero tú no te has alejado porque tú no lo haces. Yo me alejé. Yo quiero volver a estar cerca. Hoy quiero volver a estar en comunión contigo. Espíritu Santo, ayúdame.
Ayúdame en estas debilidades. Ayúdame a volver a casa, ayúdame a volver al dulce hogar que es el corazón de Jesús. A lo mejor no es solamente todo lo que ya te mencioné. A lo mejor un enojo, una desilusión te ha hecho estar apartado de Dios, pero va a provocar lo mismo. Tú hoy tienes que sanar cualquier herida que te haya hecho alejarte de Dios. Solo dile al Espíritu Santo: sáname, sana mi corazón. Es que sí sé lo que tengo que hacer, pero le he estado huyendo a hacerlo. Pero hoy te pido, Espíritu Santo, ayúdame a volver al Padre, a volver a conectarme con mi fuente de vida, que es Jesús. ¿Sabes? El Padre está con sus brazos abiertos, porque su palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Tú te enojas mucho, pero Él no puede estar enojado tanto tiempo. Si se enoja, ahí está escrito en su palabra, pero Él no se queda enojado eternamente. Y hoy está con sus brazos abiertos, esperando que vuelvas a casa, a su presencia, a tener intimidad con Él. Y Él quiere regresarte la autoridad. Al hijo pródigo le volvió a poner su vestidura y su anillo, le volvió a dar autoridad. Y hoy el Padre quiere hacer eso contigo. Ya no tardes en volver a casa. Déjate abrazar por el Padre, sanar y volver a llevar, a revelar esos propósitos, esos sueños que tiene contigo, en tu vida, en tu familia. En el nombre de Jesús. Y vamos a adorar a Dios para terminar este tiempo.